Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contento. Este va a ser nuestro primer programa con el doctor Francisco se va a llamar La evolución del alma. Se va a llamar el programa. Y alma significa psiquis, ¿no? Mente. Y también cómo reconectarnos con el cuerpo y con el espíritu. Yo siento que tenemos el cuerpo físico, el cuerpo mental, que es la psiquis, el alma, y también tenemos el cuerpo espiritual etérico, que es la conexión que tenemos con la divinidad. Entonces, pues muchas gracias, doctor Francisco, por ser parte de esta misión, de este proyecto. Fíjate que yo estaba meditando como algo de costumbre y me llegó la información, oye, tienes que hacer algo, porque hay un término que están manejando en la nueva era espiritual de semillas ancestrales. Y está interesante el tema. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero ser una semilla ancestral también, ser parte de esta evolución, de este despertar de la conciencia colectivo, porque tenemos que hacer algo. En la medida que nosotros despertamos a alguien, pues vamos a comenzar a vibrar a otro nivel energético y vamos a poder ayudar a la humanidad. Y yo creo que es un propósito, por lo menos que yo siento que tengo, no sé si tú lo sientes también. Entonces te doy muchas gracias, doctor Francisco, es un médico cirujano y pues él también se ha entrenado en esta área de life ecology, de neurociencia. Entonces vamos a tratar este tema de la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, gracias, doctor Francisco. Y te voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿En qué momento tú comenzaste a sentir la necesidad o a ver esos cambios en tu vida como para comenzar a reintegrar o aprender más de la mente y del espíritu? Porque obviamente tú ves mucha gente y me acuerdo que en una ocasión me dijiste, pero es que yo no veo que progresen mucho ni con los medicamentos. Y siempre me vienen a contar la misma historia, están en un medio entorno tóxico, están sufriendo. Entonces, si tenemos problemas emocionales, pues va a ser muy difícil sanarnos del cuerpo. Entonces, quiero iniciar con eso y también dándote las gracias por apoyarme en esta misión que a la larga lo que queremos es que la gente despierte a este nuevo nivel de conciencia. Bienvenido. Gracias, gracias, doctor. Buenas tardes y qué gusto compartir con usted estos momentos, con el fin de ayudar a las personas a que pues despierten su conciencia y aprendan más acerca de cómo nos conformamos de mente, de alma y de cuerpo. Y fíjense qué coincidencia, yo también tenía algunas semanas pensando en hacer un podcast o algo que pudiera contribuir a que las personas pudieran aprender. Y cuando me hace la invitación y me dice, oye, pues vamos a hacer algo para poder colaborar para que las personas puedan tener un crecimiento, pues hice la conexión, ¿no? El hecho de querer ayudar a las demás personas a que vayan entendiendo cómo estamos conformados y mi necesidad de buscar más en las cuestiones psicológicas, mentales y emocionales del paciente es porque precisamente durante mi práctica médica, que ya son más de 23 años de práctica médica, pues no podía encontrar un tratamiento completamente efectivo para el paciente, porque realmente no estaba integrando la otra parte que me hacía falta, que era el alma, ¿no? Que era el saber que el paciente tiene una mente, tiene un alma y tiene un cuerpo. Y entonces al ver que los tratamientos no funcionaban, empecé a entender que los pacientes tenían un centro energético, que muchos de ellos llaman así, otros llaman chakras, otros llaman fuerza central, a otros le llaman como alma, pero el punto es que me empecé a dar cuenta que realmente los pacientes no tienen un problema en el procesamiento mental como tal, sino que el razonamiento que muchos de ellos tienen, era normal o estaba sano, pero cuando se hablaba de sus emociones, ese pensamiento o ese procesamiento se veía nublado o opacado por las emociones. Es decir, tengo muchos pacientes, algunos son ingenieros, arquitectos, tienen alguna profesión y ellos pueden ejercer su profesión perfectamente sin ninguna limitante, pero cuando las emociones surgen, bloquean a sus razonamientos y entonces sus comportamientos son comportamientos enfermos, cuando el procesamiento mental no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces yo me cuestionaba y decía que por qué los pacientes no podían avanzar con sus medicamentos, con sus tratamientos vanguardistas, con el cambio de alimentación, con los nutrientes, con el saber de la microbiota intestinal, que es nuestro segundo cerebro, y todas esas cosas aplicadas a los pacientes, ellos no mejoraban.
Cuando conozco un poco más acerca de la terapia de Life Ecology, comprendo más a profundidad que el problema siempre ha estado en que nosotros no hemos podido integrar al ser humano en esas tres áreas, en integrarlo a nivel de su mente, integrarlo en su cuerpo e integrarlo en su alma. Entonces, el método que aprendí a través de esta certificación me hizo entender que el problema estaba en las emociones y que las emociones no existía hasta ese momento que yo había leído, no existía ni un medicamento, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, nada que pudiera arrancarte las emociones que los que cada uno de los pacientes sufría. Solamente un Dios o una fe como la procesa el paciente podía arrancarle esas emociones dolorosas. Y entonces cuando entiendo su método, pues ahí está la respuesta a este problema. El problema está en las emociones. Entonces, habría que integrar al paciente y hacerle de su conocimiento que la psicología, pues únicamente es el estudio de la mente e incluso también del cuerpo cuando hay enfermedad psicosomática. Pero como no se ha podido integrar ese eslabón perdido que existe entre la ciencia y la recuperación de los pacientes, pues es la propia fe del paciente. Y es ahí cuando me voy dando cuenta de la importancia de integrarlo a través de un tratamiento que pueda resolver el trauma que originó las enfermedades psicosomáticas, porque como médico veo muchas enfermedades y todas las enfermedades tienen una porción psicosomática. Sí, que el cuerpo se enfermó, que la epigenética, que la genética, que el metabolismo, que la pérdida de electrolitos, que la desnutrición. Sí, sí, todo eso es cierto, porque es un cuerpo enfermo que hay que sanar, que hay que darle el tratamiento que necesita. Pero llegamos a un momento en que ya no podemos hacer nada por ese cuerpo y que incluso los mejores medicamentos o los mejores tratamientos tienen un tope y entonces el paciente nos empieza a cuestionar y nos dice, ¿qué más puede hacer por mí? Porque ya estoy recibiendo este tratamiento, estoy recibiendo terapia de bioregeneración, células madre, estoy recibiendo tratamientos intravenosos, pero yo me sigo sintiendo igual o a veces hasta peor o hay poca mejoría. Sin embargo, cuando se integra el paciente y se encuentra la causa del trauma, se resuelve, pues de inmediato empieza a funcionar mejor todo al integrar el cuerpo del paciente y la enfermedad psicosomática desaparece y como consecuencia viene la salud. Así que ya se Claro. imaginará lo tremendo que fue para mí al entender que el problema estaba en las emociones, ¿no? Sí, y fíjate, trauma significan heridas. Y si te pones a analizar, la gran mayoría de los problemas del ser humano viene de las heridas desde el vientre materno, desde que tenemos conciencia o a veces desde el inconsciente. Hay otro tema que la gente ya lo está entendiendo mejor, que tenemos varias vidas y entonces si tenemos varias vidas también hay una genética. Entonces también hay un ADN que se va trayendo todas esas emociones de papá, de mamá y también de situaciones traumáticas que vivimos en otra vida. Hay un tema, hay algo que se llama sincronización. Entonces, lo que nosotros llamamos que son casualidades, son diosidades. Hay una conciencia afuera de la conciencia humana que va manejando las cosas y va sincronizando las cosas. Por eso de repente uno tiene algún deseo de algo y se conecta con otra persona que tenga ese deseo, pero más allá de la conciencia de nosotros está la conciencia de la divinidad, que es mucho más alta y mucho más, por eso es tan importante ese concepto de fe. La otra parte que me llama la atención de hablar es que apenas en el 2012 salieron, en el año 2012 salieron estudios de la plasticidad de la memoria. ¿Qué quiere decir? Que a la memoria al tener plasticidad se puede reprogramar, se puede modificar. No el recuerdo queda, pero en realidad, ¿qué recuerdos son los que nos llevan al dolor emocional o a la ansiedad o a la depresión? Son las emociones que están asociadas al recuerdo. Entonces, si logramos quitar esas emociones, esa asociación de emociones, queda el recuerdo vacío. O sea, si te acuerdas de que se murió la abuelita, pero ya quitamos la tristeza, quitamos el miedo, podemos hacer una reconciliación, hablarle y todo, y bajar todas esas emociones. Al quitar la asociación, queda solamente el recuerdo sin el dolor emocional. ¿Y qué son emociones? Energía, moción, movimiento, es energía. Entonces, la mente subconsciente no sabe diferenciar entre lo real o no. Entonces, en una visualización
podemos sentir esa energía y quitar esa energía y la mente subconsciente lo toma como real. Por eso la plasticidad de la memoria es fabulosa, el poder reprogramar esta memoria. Entonces, las subpersonalidades vienen a ser todas esas ese subconsciente que se va llenando de un voltaje emocional muy alto, se va llenando de tristeza, se va llenando de abandono, de traición, de rechazo, de una autoestima muy malsana, degradación, de evaluación, y todo esto llega al consciente, que es el ahora, y entonces es como el chofer del bus y ahora le dice, quítate que yo voy a manejar, es la voluntad, y la voluntad tiene que ver con el alma, también es un componente del alma, lo mismo que la mente y las emociones. Por eso el saber, el trabajar la mente, el sanar esas heridas del alma es vital para sanar el cuerpo y para sanar el espíritu. Porque para mí el espíritu es como el Espíritu Santo. Para mí el espíritu es la parte, dentro de la dualidad que tenemos ego y tenemos espíritu, es la parte buena que tenemos, es la parte sagrada que tenemos, es la divinidad, es la esencia divina. Entonces, el espíritu no tiene nada, el espíritu está intacto. Lo que está enfermo es el alma, es la mente, el ego herido, y el ego es el yo inferior. Entonces, al poder limpiar esas heridas, al poder sanar esas heridas del subconsciente, entonces nos reconectamos con nuestra verdadera esencia. Hay un concepto, y me gustaría saber tu opinión, que están manejando últimamente, y claro, esto puede traer un poquito de controversias a la gente religiosa, pero hay un concepto que dice, que habla del yo soy, que habla de que vivimos en una ley de vibración. Y vibración es energía, son emociones. Entonces, en la medida que tú comienzas a vivir en el no juicio, en el amor incondicional, llegas a tener una vibración tan alta que llegas a ser como Jesús, como Krishna, como estos maestros espirituales, como un arcángel, porque ellos vibran en un nivel de amor incondicional. Entonces yo creo que nuestra labor como una alma encarnada es conquistar la mente, conquistar las emociones, porque eso vendría a ser la cuarta dimensión, para lograr aprender a vivir en no juicio ni hacia nosotros ni hacia nadie, y poder entender que en realidad somos uno, somos un cuerpo y somos una mente y todos estamos conectados. Entonces, somos responsables también del desamor. Somos responsables de lo que está, de los niños que se están muriendo de hambre, porque si somos unos, entonces, ¿cómo no tener ese nivel de compasión? Entonces, ¿qué tú crees de eso? De que somos uno y de que tenemos la capacidad de llegar a ser dioses, ¿no? Que Dios no es solamente una persona. Yo creo que todos los maestros ascendidos que han, como Krishna, como Jesús, como el Buda, pues llegan a vibrar en un nivel tan alto que se puede medir. Hay un científico, David Hopkins, que comenzó a medir las vibraciones de la energía, las emociones, y hay gente que vibra en un nivel tan alto que están ayudando a cientos y a miles de personas. ¿Qué tú crees de ese concepto de que somos llamados a ser dioses? Sí, mire, definitivamente en el concepto de espiritualidad tiene que ver con todo el ser, no podemos quedarnos solamente con el alma o con la mente, ¿no? Hay algunos conceptos que me gustan, como el que dice que fue escrito por un psicólogo que se llama Grover B., y él dice que la espiritualidad tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos, las emociones, las creencias y todo lo que haga comportarse de tal manera al ser humano. Y entonces eso nos lleva a la importancia de entender que si nosotros tenemos pensamientos defectuosos es porque tenemos emociones enfermas y como consecuencia vamos a tener comportamientos enfermos. Los pensamientos defectuosos son obstáculos porque nosotros estamos llamados por el alma que tenemos a un contacto continuo con ese poder superior o con ese Dios, como cada quien lo concibe. Si nosotros no tenemos esa comunicación para estar en constante centro del amor, porque para mí un poder superior o un Dios, pues es un Dios amoroso, es un Dios que se manifiesta en mí y en los demás y en mi ser de una forma amorosa. Pero si nosotros no tenemos estos pensamientos defectuosos, no los eliminamos,
Entonces son obstáculos que nosotros tenemos entre nuestro poder superior o entre ese Dios como lo concebimos, entre esa fe, y como consecuencia no vamos a poder aspirar al más alto grado. ¿Cuál sería el más alto grado para mí? Si para mí o en mi fe yo tengo un Dios que es amoroso, el más alto grado a quien yo quiero parecerme es a ese Dios amoroso que me lo está dando todo. Por lo tanto, en muchas religiones incluso ese Dios amoroso se nombra como yo soy. Yo soy, así se nombra, yo soy. Entonces, el hecho de querer ser a imagen y semejanza de alguien que es bondad, de alguien que tiene la fuerza para salir de los problemas, que alguien que me da la energía para levantarme todas las mañanas, para vibrar alto, para ser condescendiente, para ser amoroso, pues es el hecho de quererme parecer a ese yo, a integrarme a ese ser supremo, a esa conciencia suprema que va a ayudar a controlar principalmente mis pensamientos enfermos. ¿Cómo los va a controlar? Pues sanando mis emociones. Cuando yo ya no tengo esas emociones, mis pensamientos enfermos también sanan y como consecuencia mis comportamientos también cambian. Entonces es una forma de ver muy fácil cuando hay algo que se llama pues enfermedad mental y emocional en los pacientes. Pacientes que tienen comportamientos inadecuados. ¿Cuál sería el comportamiento inadecuado de una persona que es diabética? Pues que no se cuida, no come lo que necesita comer, no se toma sus medicamentos con el horario, no va a la consulta con el doctor, no se toma sus exámenes periódicamente, no hace ejercicio, no duerme lo suficiente. Esos son comportamientos enfermos, no son comportamientos sanos. ¿Y por qué vienen los comportamientos enfermos? Pues porque tengo pensamientos defectuosos, tengo emociones enfermas que como consecuencia me llevan a hacer juicios de mi persona y juicios de los demás. Como usted decía, el concepto que mencionó en un video anterior me encantó que decía que nuestras emociones al ser curadas y nuestros pensamientos al ser curados, como consecuencia íbamos a tener manifestaciones plenamente de amor y no íbamos a tener juicio, porque el juicio no es amor. Si yo no me enjuicio y no enjuicio a las otras personas, entonces estoy manifestando el más alto grado de amor y como consecuencia me amo a mí mismo y por eso no me enjuicio. Simplemente dejo fluir las situaciones y yo voy a ir aprendiendo de mi experiencia y de mis consecuencias, porque recordemos que ese Dios amoroso o a quien le debemos esa fe nos dio lo que se llama libre albedrío, es decir, la voluntad de nosotros reconocerlo o no reconocerlo, o de aceptarlo o no aceptarlo. Y si nosotros nos dio la voluntad o el libre albedrío, él no va a poder cambiar nuestras decisiones, al menos que nosotros aceptemos querer cambiar y empecemos el proceso de sanación a través de ese Dios, a través de esa fe que nos va a ayudar a curar esas emociones, ¿no? Entonces, para mí es muy importante entender que un poder superior o que un Dios o que una fe es un Dios amoroso y que se manifiesta en cada una de las cosas que yo hago así, con amor. Por eso la importancia de entenderlo, porque para todo, para sanar, para poder entender la enfermedad, debo de saber que fue la desconexión que yo tuve con esa conciencia. Y tuve una desconexión porque llegué a experimentar una enfermedad mental y emocional como consecuencia de todas las acciones negativas, de toda la herencia genética que traigo y de todas las situaciones que me volvieron en este tiempo que estoy viviendo y como consecuencia arrastrando las consecuencias de mi presente y de mi pasado, ¿no? Entonces, lo más importante para mí ha sido hacerle saber al paciente que no se va a aliviar solamente con sus medicamentos, que forzosamente, al decir forzosamente no me refiero que deba de forzar al paciente, sino que él debe de entrar en ese estado de conciencia que necesita la ayuda de su fe, de ese Dios en el que confía, para poder arrancar las emociones que tiene. De lo contrario, no se puede hacer nada, ¿no? Son pacientes que llegan, que han visitado ya psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas, que toman de todos los medicamentos y siguen enfermos, siguen con las emociones. Y empiezas a hablar con los pacientes y le dices, pero ¿qué siente? Porque tiene diabetes. Pues me siento muy triste, me siento culpable. Ah, usted va a tomar este medicamento, se va a hacer unos estudios, va a regresar dentro de un mes. ¿Y las emociones que te dijo? Esas no las trataste, muchas veces ni siquiera lo mandas al psicólogo o al psiquiatra y te está gritando que se siente triste, que se siente culpable, que se siente ansioso, que tiene desamor, que tiene miedo y las ignoraste. ¿Por qué las ignoras? Porque no sabes qué hacer.
porque realmente no sabes cómo enfrentarla, porque no conoces un método donde se utilice la fe. Y ahí es donde entra este método que conocemos, que es el único en donde se involucra la fe del paciente para en su momento del método arrancar las emociones que están generando que en su cuerpo se generen realmente muchas sustancias que van a seguir estimulando al cuerpo y produciendo la alta presión, la alta glucosa, descontrolando el ciclo del sueño y como consecuencia tenemos enfermedades que podríamos decir reales porque el paciente las está experimentando, ¿no? Pero son psicosomáticas. Claro que en su momento, cuando el paciente llega, trae la presión altísima, la glucosa descontrolada, no solo lo voy a tratar en forma psicosomática, sino para eso se hicieron los medicamentos y actuar sobre el problema real que lo puede llevar a la muerte inminente, porque él, a Claro. consecuencia de todas esas emociones, hizo acciones inadecuadas, no se controló, no se cuidó y como consecuencia hoy está en riesgo de muerte, ¿no? Claro, yo creo que más médicos y enfermeras deberíamos tener más espiritualidad porque al tener poder, y si tú le dices a un paciente, mira, tienes cáncer y eso quiere decir que te vas a morir, ya no hay nada que hacer por ti, se muere más rápido, porque el poder que tiene él al creerle se muere más rápido. Entonces, es terrible lo que está pasando en vez de decirle, bueno, ¿y por qué no aspiras un milagro? Mira, yo creo en los milagros y yo creo que si tú comienzas a sanar todas esas emociones, que es el volta, que lo que mantiene viva la enfermedad física, no estamos diciendo que no es real, sí es real, la sientes, pero sí hay un voltaje emocional que mantiene viva la enfermedad. Yo he visto gente con cánceres que cuando, y lo digo porque estoy diciendo la verdad, con cánceres muy fuertes, que cuando comienzan a sanar sus emociones y a sanar a través del perdón, la, por lo menos la enfermedad deja de progresar, ya no tiene el cáncer el alimento, que es el resentimiento, el odio, para seguir progresando. Entonces, es un área muy importante. De hecho, por ahí en la Biblia dice que cuando Moisés sintió el llamado de rescatar el pueblo de Israel, donde se estaba quemando el arbusto, él preguntó por primera vez, creo que es Eclesiastes, dice, le pregunta a él, bueno, tú me mandaste a rescatar el pueblo de Israel, pero yo ni siquiera sé su nombre. Y ahí es que responde él, por primera vez en la historia, le da el nombre, dice, yo soy el que soy. Entonces tiene sentido. Todo lo que esté después de yo soy, eso es lo que tú eres. Si tú dices yo soy enfermo, yo soy un alcohólico, yo soy una persona despreciable, pues eso es lo que termina siendo, porque somos co-creadores de nuestra propia existencia, somos parte de Dios. Entonces, cuál es tu realidad? Tu realidad viene de lo que piensas, de lo que sientes, de tus palabras, de tus acciones y eso conforma tu carácter y el carácter marca tu destino. Entonces tú dirás, a mí no me gusta esa realidad. Entonces cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir, cambia tu forma de hablar, ¿no? Porque las palabras tienen poder, cambia tus acciones, tu comportamiento y de esta forma cambias tu realidad. Entonces, también hay otra parte y te voy a hacer una pregunta sobre eso. Tenemos emociones primarias. Las primarias básicamente son cinco. Ahora ya quitaron una porque dicen que el asco ya no es primario, pero básicamente es el miedo, ¿no? ¿Y el miedo qué es? Ansiedad. Tristeza, que es primario, depresión. Ira, que también viene a ser una depresión reprimida. Eh, y no más hay una que es positiva, que es la felicidad. Y fíjate, por eso hay tantas adicciones de comportamiento y de sustancias, porque el cerebro segrega dopamina, endorfinas, oxitocinas, entonces estamos buscando la felicidad. Entonces, pero la felicidad no se tiene que buscar a través de comportamientos autodestructivos, ni sexo, ni tiene que haber una autorregulación. Entonces, me preguntaba el otro día la gente, bueno, y en tu método tú dices que utilizas espiritualidad, pero ¿y qué haces con la gente que no cree en Dios? Le digo, bueno, pero la gente sí cree en los elementos porque los puede ver y tiene los elementos dentro de sí. Entonces utilizo los elementos y no tengo que mencionar a Dios, porque para mí el verdadero nombre de Dios es amor. O sea, el nombre no importa. Yo no creo que a ese Dios amoroso le importe el nombre que le pongan, sino simplemente utilizamos los elementos, no mencionamos a Dios. Entonces, la ciencia ha sido negligente con la espiritualidad. Entonces, ahora, fíjate, ahora se está reintegrando
reintegrando la ciencia con la espiritualidad a través de la física cuántica, porque ya describieron, ya se dieron cuenta que hay un entrelazamiento, que todos estamos conectados con una energía. Los cuantos, cuando comenzaron a, a, a abrir, a romper el átomo y los protones y los electrones, siguieron tratando de dividir y que quedó los cuantos, energía. Entonces, pero lo maravilloso de esto, hablando un poquito de física cuántica, es que cuando comenzaron a observar esos cuantos, comenzó a cambiar la secuencia de la energía. Entonces, lo que tú observas cambia. Si la luna existe porque tú la observas, o si no, no existiera. Y la otra parte que se me hizo interesante del entrelazamiento cuántico es que si divides esa partícula, esos cuantos, y pones la mitad de esa partícula en el polo norte y la otra en el polo sur, y tú comienzas a observar o hacerle algo a esa media partícula, la otra siente lo mismo, aunque estén lejísimos. O sea que no hay tiempo ni espacio. Entonces, entonces quiere decir que en el momento que tú enjuicias otro ser humano, siendo la mitad de esa partícula, entonces al enjuiciarlo estás trabajando con tu ego. Entonces, el no juicio viene a ser la entrada a lo que se llama la quinta dimensión. En la quinta dimensión ya no necesitas cuerpo, ya no tienes cuerpo, ya eres un ser espiritual. Entonces, el no juicio te lleva a comenzar a vibrar en amor incondicional. El no juicio es la entrada para poder eh, para poder desarrollar el arte de amar. Eso se lo preguntaron a un científico y me encantó la respuesta porque yo estaba esperando una respuesta muy científica cuando le preguntaron qué es la felicidad y él contestó, es el arte de amar. O sea, yo estaba esperando algo científico y es simple, pero es verdad, porque cuando amamos, cuando nos amamos a nosotros, cuando sentimos el amor de los demás, vamos a comenzar a amar a todo el mundo. Pero el problema, y tú hablabas de la autoestima malsana, cuando no se tiene amor propio. Ahorita esta mañana estaba trabajando con alguien que no se quiere para nada. Desde pequeño le dijeron que no, que lo rechazaron, lo abandonaron y todavía ya tiene 40 años y siente que no vale y entonces se quiere suicidar. Entonces, el amor propio es muy importante. Yo creo que la relación más importante, ya lo he dicho, pero lo repito, y luego me gustaría tener tu opinión, que el amor más importante que debe tener el ser humano es el amor divino, pero sin castigo. Porque el problema, y ahí es donde yo veo que no por juzgar a la religión ni nada, pero ahí está lo que veo que no es muy sano, inculcarle a la gente un padre castigador, un padre que te va a castigar. Mira, yo creo que Dios maneja también sus emociones, que Él ni se enoja. ¿Cómo se va a enojar si Él sabe manejar sus emociones? ¿Cómo se va a resentir? ¿Cómo te va a odiar? El Padre en el que yo creo, el Dios en el que yo creo, no tiene nada que ver con desamor, no tiene nada que ver con miedo, no tiene nada que ver con castigo. Entonces, si tú logras, nos lo presentaron mal, si tú logras sanar esa relación con Dios, entonces esa se puede convertir en la relación más importante de tu vida porque es un amor incondicional. Ahora, la segunda relación más importante no es con los demás, porque entonces vendría a caer en una codependencia, en una adicción a los demás, es contigo. Porque en la medida que tú te amas, ¿qué vas a comenzar a hacer? Cambias el diálogo interno y te comienzas a dar poder y comienzas a tomar decisiones que contribuyen a tu bienestar. Oye, ya no voy a comer estas cosas porque me hacen daño, me voy a cuidar, voy a ir donde el doctor, voy a ir donde el psicólogo, aunque no estoy loco, pero estoy sufriendo, a ver qué herramientas me enseña. Entonces comenzamos a cuidarnos y ya nos vamos desprendiendo de esa necesidad que los demás nos quieran. Yo le digo a la gente con mucho respeto, si tú me quieres, qué bueno, y si no me quieres es tu problema, porque yo me quiero y al yo quererme cambio la visión del mundo. Entonces, por eso Muhammad Gandhi decía, si quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar tú primero. Cuando tú cambias y cuando tú comienzas a amar a los demás. Entonces, ¿qué tú opinas de esto, de esto, de que el amor divino no con un Dios castigador, viene a ser pues algo que necesitamos? Ahora, ¿por qué? Porque el yo superior es mucho más sabio que el yo inferior. Entonces, si vivimos una dualidad, ego y espíritu, el ego es el que está herido y el yo superior es mucho más sabio. Por eso, Eben Alexander, a través del libro Pruebas del Cielo, siendo neurocientífico y operando cerebro, se dio cuenta cuando cayó en coma que
había una conciencia, al acordarse de todo lo que sucedió durante la coma, pasó por un infierno, vio la gloria, vio todo esto y se dio cuenta que había una conciencia afuera. Entonces, cuando sabemos que hay una conciencia afuera de la conciencia humana, nos damos cuenta que no tenemos tanto poder y es que yo hice esto, no, es que hay algo, el que está moviendo las fichas es esa conciencia divina y lo está haciendo por ti. Por eso es tan importante entregar nuestra vida y nuestra voluntad, eso lo manejan los de los grupos, nuestra vida y nuestra voluntad, el cuidado de ese ser superior, porque él sabe más que nosotros. Entonces, el amor divino y el amor propio. ¿Qué tú crees del amor propio? Porque una persona que no se quiere, obviamente, no va a saber cómo darse poder. Sí, fíjese que ahorita platicando de esto, viene a mi mente la parte del método donde ayudamos a la persona a hacer una especie de introspección para saber cuáles son las emociones que está experimentando en su interior en relación a cierto trauma o a cierto evento. Y entonces el paciente empieza a detectar y dice, pues me siento con miedo, me siento con tristeza, con enojo, con abandono, con heridas de injusticia. Y al darnos cuenta de esa introspección que le ayudamos a hacer, el paciente y nosotros como guías del paciente debemos llegar a la conclusión de que estamos llenos por dentro de emociones dolorosas y negativas. Envidia, soberbia, enojo, frustración, de egoísmo, todas esas emociones negativas estamos llenos de eso. Y a eso, en conclusión, se le puede llamar egoísmo. Es decir, estamos llenos de egoísmo que nos dan todas esas emociones negativas y dolorosas. Entonces, para poder eliminar ese egoísmo, el amor es una arma poderosa. Debemos adquirir la habilidad de amar, porque durante mucho tiempo hemos practicado la inhabilidad de amar. Cuando yo sano de mis emociones, lo primero que hago es nuevamente a retomar una relación completa con mi poder superior, porque ya no están los obstáculos que me impiden tomar una meditación adecuada, una oración adecuada con él. Entonces, al momento de tener una luz más fuerte de esa conciencia que viene a mí, me hace entender que el amor de él está sobre todas las cosas. Y ahí es en donde se termina la dependencia, la codependencia, porque la única dependencia sana que mencionan muchos libros es la dependencia de un poder superior, es un Dios como lo concebimos. Entonces, al yo solamente depender de ese amor me va a enseñar a mí a adquirir la capacidad de amar, pero mientras esté lleno de emociones negativas, mi egoísmo va a seguir predominando. ¿Qué persona que está llena de odio, de resentimiento, de enojo, de tristeza, tiene emociones positivas para poderlas dar? Va a haber manipulación, va a haber chantaje, va a haber otras emociones que aparentan ser amor, pero siempre buscando, como aquel dicho que dice, no, ojo por ojo y diente por diente, yo te doy, tú me das, yo te hago, tú me haces. Pero cuando adquirimos la habilidad de amar, entonces todo va a cambiar, porque vamos a empezar primeramente a reestructurar nuestro ser, es decir, a darnos lo que no nos hemos dado, a ir al doctor, a comer saludable, a dormir suficiente, a darse cuenta que eso no es egoísmo. Al menos en el país donde yo vivo, la mayoría de las personas siempre están preocupadas por los demás. Incluso se agotan física, mental, emocional, económicamente, con tal de darle lo que aparentemente es amor. Pero recuerdo una frase que dice, para dar amor, primero hay que experimentarlo, primero hay que darlo y hay que vivirlo. No podemos dar amor a otra persona si no lo experimentamos y no lo vivimos, porque dice, a quien le duele el estómago cuando alguien está enfermo es a quien experimenta el dolor, no lo experimenta la otra persona, y es lo mismo con el amor. Quien siente el amor es quien lo está viviendo, quien lo está experimentando. Pareciera que el otro te ama o viene el amor de la otra persona, pero es tu propio amor que está tan enriquecido que pareciera que viene de la otra persona, pero simplemente hay que acordarse del dolor. El dolor lo experimento yo y no lo experimenta la otra persona, ¿no? Entonces me gusta mucho ese concepto que dice que para poder sentir y dar amor, primero debo de sentirlo y recibirlo yo. ¿Y recibirlo de quién? Pues de ese Dios amoroso, de esa fe que yo tengo. Y respecto a lo que decía, es cierto, hay pacientes que cuando tratamos, porque como este método se trabaja con la fe, entonces hay ciertos momentos en que dice el paciente, es que yo no creo en Dios. Y recuerdo el caso de un jovencito y le digo, bueno, ¿en qué crees? Le digo, ¿tú crees en los cuidados que tienen tus papás por ti? Sí, dice, yo creo que el cuidado que tienen mi papá y mi mamá ahora que yo estoy enfermo, es una fuerza. ¿Y cómo le llamarías a esa fuerza que tiene papá y mamá por ti? Pues amor. Ah, pues trabajemos con el amor. Eso es suficiente para trabajar en este método.
Y efectivamente, en el momento de estar trabajando con ese método, pues llamamos al amor. Y el amor para las personas que ya tenemos una conciencia más despierta, pues sabemos que el amor proviene de Dios. Y a lo mejor en sus conflictos esta persona todavía no puede aceptar este concepto. Está bien, no vamos a pelear con ningún paciente sobre el concepto que tiene de Dios. Es más, a veces ni siquiera hablamos de Dios, simplemente hablamos de esa fe y de esa fuerza que necesitamos y cómo concibe esa fuerza y esa fe. Hay personas que la conciben como luz, hay como un sonido, como un viento, como agua, o sea, cada quien puede concebir a ese poder superior como su conciencia le da a entender y eso es suficiente para que el método funcione. Entonces, creo que la capacidad de amar tiene que irse buscando y también tiene que irse perfeccionando en base a las acciones que vamos haciendo los seres humanos cuando vamos abriendo nuestra conciencia y nos vamos recuperando, porque también vamos dando manifestaciones de la recuperación. Es decir, no puede ser que yo reciba un método que esté conectado con un poder superior y que siga yo con mis mismos conflictos, que siga yo con mis mismos comportamientos. Quiere decir que hay todavía emociones vivas que tienen alto voltaje, que siguen dominando mi inteligencia, mi razonamiento, y por eso sigo enfermo, porque el razonamiento no va a curar a nadie. Yo puedo decir mañana, no, yo voy a tratar bien a todos mis trabajadores, los voy a consentir, les voy a hablar amablemente y a la primera que me hagan, ya estoy gritando, ya estoy ofendiéndolo. El razonamiento no va a curar a nadie, pero sí la intervención a nivel emocional, porque entonces el voltaje se quita y como consecuencia el trauma se elimina, quedará la memoria, pero ya no está el dolor ni la expresión de los sentimientos. Y por lo tanto, a través de la fe del paciente es quien hace la labor de sanar esas emociones, ¿no? Porque definitivamente no hay ningún médico, ningún medicamento y ningún método, excepto el que conocemos, que sane completa las emociones. Sí, y bueno, lo que es la esencia del amor es el perdón. Y fueron las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz, ¿no? Perdónalo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el perdón es la esencia del amor. Entonces, si estamos hablando de que todos los problemas del ser humano vienen del desamor y lo único que lo puede sanar es el amor, entonces el perdón sana, porque lo opuesto al perdón es la venganza. Entonces, la gente cuando está llena de ira, de esa emoción primaria que quiere, venganza en vez de perdonar. Fíjate, yo hice una práctica de esto de lo que es las bendiciones sin saber del método. Eso fue hace muchísimo tiempo que yo estaba odiando a un tío por el daño que le hizo a la familia y a mí también. Y yo comencé, uno de estos maestros espirituales me dijo, comienza a mandarle bendiciones, porque yo me soñaba con la venganza, yo me soñaba haciéndole daño. Y él me dijo, no, no es venganza, son bendiciones. Y comencé, y hay una parte en la Biblia que dice 70 veces 7, ¿no? Entonces le mandé bendiciones, tantas bendiciones, y cuando regreso a Colombia a verlo, no sentí odio para nada. Lo vi como un ser humano que estaba afectado, que tenía una necesidad, y en vez de odiarlo, le ayudé económicamente. Entonces, eso es lo que hace el amor que realmente sana. Entonces, la otra parte de la autoestima, bueno, no, el tema no es autoestima, pero es que el autoestima sana también el cuerpo. Sana el cuerpo y sana la mente. Estamos hablando de cómo sanar la mente para poder sanar el cuerpo también, porque si no sanas la mente no vas a sanar el cuerpo, vas a seguir enfermo de lo físico, porque hay emociones y yo estoy convencido de que siguen atadas al cuerpo físico. Y si no quitamos esas emociones de energía baja, como el desamor, como el odio, el resentimiento, la tristeza, entonces el cuerpo va a seguir enfermo. Sigmund Freud dice que la personalidad está dividida en tres. Tenemos un padre, una madre, tenemos un adulto, o una mujer adulta y tenemos un niño. Entonces, para sanar nuestra autoestima, tenemos que sanar el niño, que es la inocencia, ese niño no es culpable. Entonces, cuando podemos hablar con ese niño, vamos restaurando la personalidad. ¿Por qué? Porque nuestro ser se va dividiendo. Fíjate, cuando hacemos en la terapia de la ecology, cuando los conectamos con una memoria de niño, siente la misma intensidad el adulto que el niño, porque ese niño se quedó secuestrado en esa memoria. Ese niño está esperando que el adulto, que alguien lo rescate, que alguien le quite esas emociones. Entonces, una parte de tu ser
de niño se quedó dividida y se quedó secuestrada. Entonces, básicamente estamos rescatando el niño al quitarle esas heridas. Entonces, el adulto siente lo que siente el niño porque ese niño se quedó secuestrado. Entonces, cuando rescatamos a ese niño, cuando el niño le medimos las emociones y le quitamos las emociones, ¿con quién? Con ese yo superior. Entonces, funciona de maravilla. Y fíjate que yo creo que el éxito de este tipo de terapia de Life Ecology es haber mezclado la ciencia con la espiritualidad, porque cuando la gente siente el amor divino, sienten un amor que solamente Él nos puede dar, ¿no? No es amor humano. El amor humano es bonito, pero no es tan profundo y tan puro como el amor divino. Entonces, el traer como testigo a Dios, como tú lo concibas, porque tú tienes el derecho de concebirlo como quiera. Por ejemplo, ustedes creen en la Guadalupana, en la Virgen, qué bueno si crees en la Virgen, qué bueno si crees en Jesús, pero si tú lo concibes como Krishna o si tú lo concibes como una ley universal, también está bien, porque el nombre es lo de menos, pero es el yo superior el que sana al yo inferior, que es el ego herido. Entonces tenemos la conciencia humana y tenemos la conciencia divina. ¿Quién piensa? Fíjate, te voy a tirar este concepto y tú me das tu opinión. ¿Quién piensa por ti? ¿Quién elige tus pensamientos? ¿Es tu ego o es tu espíritu? Entonces, cuando comienzas a vivir bajo una conciencia superior, bajo una conciencia de amor, entonces ya tú comienzas a elegir tus pensamientos. Entonces, cuando tú no eliges tus pensamientos, cuando de repente llegan y tú no los observas, tú no los identificas, entonces esos pensamientos se siguen alimentando y generan un patrón de pensamientos negativos. Me siento mal, estoy mal y aparte de eso, como no te quieres, pues no sabes cómo hablarte a ti y de repente siguen llegando sin pedirte permiso y todos son negativos. Entonces, pero cuando los observas desde afuera, que es como una técnica, observa al que piensa porque tú no piensas por ti solo. Cuando lo observas, ahí te das cuenta que el que está pensando es el humano, el ego, es el odio, es el resentimiento, es ese niño herido, es esa persona que tiene heridas en el alma. Entonces te das cuenta que ese pensamiento están generando emociones de un voltaje muy bajo, que estás alimentando las heridas, no las están sanando. Entonces ahí le quitas poder al pensamiento, lo identificas y lo reemplazas por un pensamiento de gratitud y de amor. Pero para eso primero tienes que sanar el subconsciente. Y ahí está la clave, que en terapia cognitiva conductual la gente habla y procesa la información y siguen igual. ¿Por qué? Porque nadie ha rescatado a ese niño, porque tenemos que reactivar esas memorias dolorosas y poder ir más al subconsciente, más en el fondo, a comenzar a sanar a ese niño, a rescatarlo y a quitarle todo ese voltaje emocional para poder sanar el consciente. Entonces tenemos la mente consciente, tenemos el subconsciente y tenemos el inconsciente. ¿Y cuánta gente trabaja el inconsciente, que es otras vidas o que es el vientre materno? Casi nadie. Entonces, yo me di cuenta en terapia que la gente seguía deprimida y dije, pero ya le sané todas estas heridas y entonces encontré que su depresión venía de otra vida. Entonces, son conceptos que la gente debe tener una mente más abierta si es que quiere sanar, porque si esa depresión no sabes de dónde vino, pues podemos ir a buscarla en otro lugar, ¿qué importa? O sea, es cuestión de saber que somos multidimensionales y que ya está comprobado, porque esto es algo científico. Mira, la ciencia ya puede comprobar que tenemos varias vidas a través de la evidencia. Tenemos cientos y miles de evidencia de que la gente puede hablar, dar información exacta de lo que pasó en otra vida. Y pues tú mismo que has hecho una regresión, te has dado cuenta de la conexión que hay, el cómo se acabó tu existencia en otra vida o lo que pasó en otra vida y los padres que tuviste a esos sentimientos que tienes en esta. Entonces, yo creo que vamos bajo una evolución del alma. Entonces, ya para ir cerrando el programa, ¿cómo tú puedes aprender a reintegrar los tres cuerpos que viene a ser el cuerpo físico, el cuerpo mental o emocional o almático y el espíritu? Porque al reintegrarlos estaríamos hablando de la sanación, pero ¿qué tú harías para reintegrar esas tres partes de ti? Mira, hace unos días escuché la conferencia de un psicólogo en España y decía que la mayoría de sus pacientes siempre le piden avanzar más rápido. Y él decía que no se podía avanzar más rápido porque se tenía que ir paso por paso para encontrar las herramientas y que la persona aprendiera las herramientas para poder luchar contra los comportamientos, los pensamientos
y las emociones. Y cuando yo escuché eso dije, no, eso no es cierto, porque ya existe un método que nos da brincos o saltos grandiosos para ayudar rápidamente a que la persona pueda integrarse, sanando desde las emociones. Si nosotros buscamos el concepto de carácter en el diccionario, dice que es como una persona piensa, se siente y se comporta. Entonces, la mayoría de las personas tienen problemas en su carácter y la forma de corregir el carácter que nos da los comportamientos es sanar las emociones. Ahora, el primer paso para reiniciar a un paciente en su salud es la integración a través del método Lifecology, porque es el único método que va a utilizar la fe del paciente. Y la fe del paciente, como sabemos, es lo más poderoso que tiene un ser humano. Por lo tanto, el primer paso hoy, sí, vienen mis pacientes y hay que estabilizarlos porque vienen descontrolados y pedirles los exámenes o la tomografía o los estudios que ocupen, pero hay que reintegrarlos nuevamente, hay que ayudarlos a sanar y como consecuencia las enfermedades se van controlando más rápido. El paciente empieza a sanar y tiene deseos de cuidarse, de alimentarse, de tomar los medicamentos, de venir al doctor, de seguir su terapia, porque se dan cuenta que desde la primera a la segunda intervención hay un mar de diferencia de beneficios que ya obtuvo, que no tuvo que esperar 3, 4, 5 sesiones de psicología para poderle dar a entender el problema que planteó cuando es uno, ¿no? Cuando realmente tiene un trauma que no se va a poder aliviar por ese método y que le va a llevar 5, 6 o 7 años, como le ha llevado a muchos de los pacientes que tengo y no hay mejoría. Y con este método, inmediatamente de una semana a otra, o a veces cuando es muy urgente, pues avanzar más rápido por el tipo de problema que tiene el paciente, se manifiesta rápidamente, ¿no? Y no solamente el paciente o el médico, todos los ven. Los familiares rápidamente ven cómo el paciente se estabilizó, cómo tiene deseo de vivir, de comer, de cuidar sus plantas, de levantarse temprano, o sea, manifestaciones de salud emocional después de que hay una intervención con este método para restituirlo en su mente, en su cuerpo, en su alma e integrar también a ese niño, ¿no? Esa terapia es maravillosa cuando pueden ver a su niño, pero sobre todo cuando muchas de las enfermedades, porque recuerdo algunos textos científicos que dicen que la enfermedad mental y emocional y el egoísmo nacen desde el vientre materno. Hoy sabemos que más atrás, pero esos artículos dicen que en el vientre materno, porque el bebé es sumamente egoísta, o sea, se preocupa nomás por estar a gusto en el líquido amniótico, porque el cordón le brinde toda la comida, nace el bebé y sigue siendo egoísta porque llora para comer, llora porque tiene frío, o sea, sus necesidades básicas siempre las quiere conseguir y eso es egoísmo, ¿no? Pero una vez que va creciendo, ese bebé tiene que aprender la capacidad de amar para que pueda él mismo entender que existe una conciencia, que existe un Dios amoroso, el cual le va a brindar esa capacidad de conciencia para tomar buenas decisiones. Cuando ya tenemos esa ascensión y esa conexión con la conciencia, entonces esa conciencia nos va a estar prácticamente dictando y rigiendo todas las cosas y las acciones que vamos a hacer para poder encontrar una buena salud mental y emocional, lo que llamamos hacer la voluntad de una fe o de un poder superior, ¿no? ¿Y qué es lo mejor que quiere mi poder superior? Pues quiere que sea amoroso, que sea feliz, que esté en paz, que esté libre, que esté saludable. Esa es la voluntad de un poder superior. Y entonces, ¿qué quiero hacer yo? Pues la voluntad de un poder superior, porque todas esas cosas son en beneficio para mí. Si mi poder superior quiere que sea amoroso, yo quiero ser amoroso. Si mi poder superior quiere que esté saludable, yo quiero estar saludable. Yo quiero ayudar a los demás. Entonces, al momento de empatizar nuestra voluntad, la conciencia de él se rige y se manifiesta en mi conciencia y mis comportamientos son de acuerdo a la voluntad de él. Y fíjate, no hace mucho tiempo le hice una terapia a alguien que tenía 52 años y a la edad de 22 años lo secuestraron en México precisamente porque el papá de él tenía dinero y lo secuestraron y él seguía secuestrado. O sea, me refiero a que 52 años y todavía tenía pesadillas del secuestro. Entonces, en una sola terapia, yo entré ahí, entramos al secuestro, hicimos un rescate, lo sacamos de ahí y él sentía que todavía estaba ahí porque las pesadillas les venían las mismas una y otra. Y en una sola sesión siente él, o sea, su mente subconsciente lo tomó como que ya hubo un rescate, porque entramos ahí y lo primero que yo hice fue traerle el consciente, que lo visitara al muchacho de 22 años, lo primero que dijo, sácame de aquí,
y lo saca de ahí, y al sacarlo y medir las emociones y perdonar a todos estos, los que lo secuestraron, pues ya me dijo, mira, esta semana, ya después cuando la vi la próxima, esta semana ni una pesadilla, cuando me daba pesadillas, mira, has hecho algo que es inconcebible. Yo tenía 30 años preso, estaba secuestrado, y tú con lo que hiciste ya me rescataste esta semana, ya entonces yo digo, pero es Dios, la verdad es que yo no me adjudico nada, porque cuando me pongo a analizar todo lo que ha pasado en mi vida y cómo las sincronizaciones, cómo se han dado las cosas, es Dios el que, por eso quiero que la gente aprenda esto, y quiero que mucha gente lo aprenda, porque funciona de maravilla. Y la otra parte, ya para ir cerrando, es, te voy a hacer unas preguntas ya para ir cerrando. Bueno, ya quedamos en que para reintegrar la mente, tendríamos que liberarnos primero de la mente, sanar esa personalidad, sanar ese niño, sanar ese adolescente, poder modificar todas estas heridas del pasado. Así es de que el pasado tiene mucho que ver con tu presente. Muchos psicólogos que yo conozco dicen que el pasado no tiene nada que ver con tu presente, que el pasado ya está muerto. En parte sí, pero por otro lado, ese pasado que no has solucionado, el que no has perdonado, a donde no te has reconciliado, sigue marcando tu futuro y tu presente, porque ese miedo, ahorita hablabas del vientre materno. ¿Qué pasa con ese niño que donde la madre, cuando estaba en gestación, al momento de que supo que quedó embarazada, fue traumático para ella el embarazo, y comenzó a llorar y comenzó a querer, a no querer ese niño, a no quererlo desear, pero bajo una creencia que tenía que no, el aborto lo pudo tener, pero siempre lo rechazó? Entonces, imagínate el voltaje emocional, el rechazo que siente ese niño. Y qué tal, como una terapia que yo le hice a este muchacho precisamente esta mañana, su papá tampoco lo quiso. Entonces, imagínate cómo se sentía ese niño. Obviamente llegó a una edad adulta sin sentirse que lo quería, porque la vida te sigue mostrando el desamor, ¿no? Hasta que tú no sanes esas heridas. Entonces es vital sanar esas heridas. Entonces, al sanar la mente, al sanar esas heridas a través del perdón y del amor, vamos también, se va reintegrando el cuerpo, y vamos a tener una conexión mucho más cercana a ese Dios amoroso como tú lo concibas. Entonces de ahí viene uno a hacer la meditación y a saber que Dios está ahí para nosotros. ¿Cuál es? Vamos a terminar con esto, doctor Francisco. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién es Dios para ti? Dios es todo. Dios Es es todo. todo. Lo bueno y lo malo también. Sí. Ok. Dios es todo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito más alto de la existencia o de tu vida? El propósito de mi vida es ayudar, ser feliz, alegre y libre. Excelente, claro, porque y amarnos, ¿no? Pues si no sentimos amor hacia nosotros mismos, ¿cómo vamos a dar amor hacia los demás? Entonces, Jesús decía, amar al prójimo como a ti mismo. Yo creo que primero te tienes que querer tú antes de amar al prójimo, porque vendría a ser una codependencia. Hay muchísima gente que son salvadores de la humanidad, o Madre Teresa de Calcuta, que se la pasan ayudando a los demás, pero son negligentes con ellos mismos. Entonces, primero Dios, el amor divino, bajo esa conciencia de que te ama y siempre va a estar ahí, de que tenemos libre albedrío, y en ocasión es como el bebé que va caminando, y hay que dejarlo, se cae y se cae y se cae. Y como tenemos libre albedrío, tenemos que aprender. A veces como que Dios nos quisiera levantar, pero dice, mijo, tienes que caerte varias veces para que tú aprendas. Y a veces te das cuenta que el sufrimiento también es una bendición, cuando no te revictimizas y cuando lo capitalizas y te das cuenta que ese sufrimiento te acercó más a tu espiritualidad. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco. Vamos a continuar con estos temas tan interesantes, y bueno, la próxima semana vamos a traer otro tema sobre estos mismos, sobre cómo el poder de la palabra y de los pensamientos y de las emociones, ¿no? Así más o menos, ¿qué te parece ese tema? El poder de los sentimientos, de las emociones y de la palabra, para seguir en esta reintegración y en esta evolución del alma. Muchas gracias, que Dios te siga bendiciendo, y vamos a seguir adelante. La verdad que en el campo espiritual, doctor Francisco, esto es grandioso, en el campo espiritual. No, esto no es ni por dinero ni nada, sino porque vamos a ir sembrando semillas y vamos a despertar a la gente. Y cuando se acabe
nuestra existencia, esa gente a la que le dimos una palabra de aliento es la que nos va a estar esperando al otro lado para darnos un abrazo. ¿Qué te parece? Gracias, doctor Francisco. Unas últimas palabras, ¿qué tú le dirías a la gente? Si pudieras decirle a muchísima gente un consejo un consejo ya para cerrar el programa, ¿qué le dirías tú a la gente? Yo le diría que quien tiene salud mental lo tiene todo y quien no tiene salud mental no tiene nada. Claro. Lo que tiene es un ego herido y un ser humano totalmente encerrado, esclavizado, y por eso hay que sanar la mente para poder sanar el cuerpo y para poder reconectarnos con esa espiritualidad. Que Dios te bendiga, doctor Francisco, y nos vemos pues pronto, la próxima semana. Gracias. Doctor.